Aleluya, aleluya. Buenos días, bendiciones para todos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Aquí estamos en esta mañana en el servicio dominical, servicio de la iglesia Maranata Aragua. Para todos los que me escuchan por Radio Huellas 91.7 FM, somos diferentes, y también por los que me ven por nuestro canal Maranata Aragua a las 6 de la tarde. Dios les bendiga, bendiciones para todos. Deseo con todo mi corazón que usted y yo vivamos siempre a través de esta santa y divina palabra que es la palabra de Dios. Vamos hoy a estar compartiendo con el mensaje de conociendo a Jesús. Es necesario conocer a Jesús. Yo soy de los que creo que todo este encierro y todo esto que Dios está permitiendo en el mundo es para que los conozcamos a Él, para que Jesús sea el centro de nuestras vidas, para que todo lo que hagamos y lo que vivamos sea siempre sabiendo que Jesús es el Señor. Jesús nos hizo para Él, todo lo que está hecho fue hecho por Él y para Él. Entonces hoy vamos a descubrir de una de las formas cómo vamos a seguir en este camino, llegando a Jesús, conociendo a Jesús, y vamos a ver la vida de Pablo y la vida de Pedro, dos hombres que tuvieron esa revelación de quién era Jesús, que amaban a Jesús, que obedecían, hicieron la voluntad de Dios. Son dos de nuestros ejemplos hoy, dirigidos y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a hacer una oración, usted hágala conmigo donde quiera que esté, para que la palabra no solamente caiga en nuestra mente, sino que sea revelada en nuestro corazón. Siempre que usted vaya a leer la Biblia, siempre que vaya a hacer algo para Dios, a predicar, no se olvide siempre de orar, poner en manos de Dios lo que va a hacer. Padre, en el nombre de Jesucristo me pongo de acuerdo con todos los que me están mirando y escuchando para orar a ti, Señor, y clamar y darte el lugar que tú te mereces, porque tuya es la gloria, la honra y el poder. Señor, no soy tan sabio, no soy tan inteligente, pero vengo delante de ti, Señor, buscando tu gracia y tu favor para que bendigas a todos los que me están mirando y los que me estás escuchando. Señor, necesitamos conocerte, queremos conocerte. Nuestro mayor deseo hoy en día es conocerte para amarte, para obedecerte y vivir haciendo tu voluntad. Hemos entendido con todo esto que estamos viviendo que más importante, Señor, y lo primero, eres tú antes que cualquier cosa en este mundo. En el nombre de Jesucristo yo te pido perdón porque habíamos buscado tantas cosas en este mundo, sabiendo, Padre, en el nombre de Jesucristo, que tú eres el Señor del cielo y de la tierra y que solamente a ti podemos alabar y que para esto estamos en este mundo, para alabanza de la gloria de tu gracia. Gracias, Señor. Gracias por tu bendición. Gracias por estar con nosotros. Bueno, aquí vamos a comenzar. Antes de comenzar el mensaje, quiero hacerle o decirles algunos preámbulos, porque hay mucha gente diciendo cosas por todas las situaciones. Y yo quiero tratar de que usted pueda conmigo entender por el Espíritu de las revelaciones que vamos recibiendo, de qué es lo que está sucediendo, por qué Dios permite esto. Hay tantas preguntas que nos hacemos, hay tantas cosas que estamos descubriendo. Anteriormente no teníamos tanto tiempo para escuchar y ver tantas cosas en internet, pero ahora escuchamos a tanta gente y escuchamos a un pastor y miramos a otro y miramos a otro. Y vemos que algunas cosas que dicen algunos pastores contradicen a las que dicen otros pastores y hay como una controversia en todo esto. Entonces yo antes del mensaje quisiera traerle algunas respuestas de estas cosas bien dirigido por el Espíritu Santo. Por ejemplo, el tema de hoy, conociendo a Jesús, quiere decir esto, que mucho pueblo de Dios, según algunos están diciendo, no conocíamos a Dios o no conocemos a Dios. Pues yo le voy a ser sincero, yo estoy conociendo a un Dios ahora que yo no había conocido. Yo era de los que andaba por allí haciendo actividades, haciendo el Evangelio Cambia, llevando presentaciones de obras de teatro con mensajes evangelísticos, salvando gente por aquí, por las playas, por las discotecas, por centros nocturnos, por empresas donde están recintos militares, policiales, por todo lugar. Usted no se imagina la cantidad de lugares donde hemos llevado el mensaje de Jesús. Y al final del mensaje de Jesús hacemos una oración para que la gente, Dios le permita llegar. ¿Dónde nos basamos en la Biblia? Donde dice que
si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a Cristo de entre los muertos, entonces serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado ante Dios y con la boca se confiesa. Esta oración de fe la hemos venido viendo por años en evangelistas muy famosos, en Billy Graham, en Benny Hinn, en todos estos hombres de tiempos y años atrás que hacían grandes campañas, siempre se hacía o se ha hecho una oración de fe. Por allí escucho a algunos que dicen ahora que la oración de fe no viene de Dios. Yo le pregunté a mi apóstol Nahum Rosario, porque yo pertenezco al Ministerio Mundial Maranata y yo estoy bajo la autoridad de Nahum Rosario, el apóstol Nahum Rosario, que está en Panamá. Estoy también bajo la autoridad de Javier Bertucci, mi pastor Javier Bertucci, y también estoy bajo la autoridad de mi pastor Francisco Barrio, que son las personas que Dios me ha dado como autoridad. Bueno, he preguntado esto y me han dado una respuesta. Ellos me dicen que la oración de fe es como algo que tú le dices a la gente. No es que la oración de fe salva a nadie, porque estas personas que dicen esto dicen también que qué va a pasar después con todo este montón de gente que usted le hicieron una oración de fe, que supuestamente no es bíblica, que a dónde están esas personas, que más bien lo hacemos más hijos del diablo que hijos de Dios, porque entonces ahora ellos van después de una oración de fe, entonces, si no estás creyendo la oración de fe, ¿cómo puedes creer que el diablo sí los va a atacar y los va a hacer más hijos del diablo? ¿Y por qué no creer que una semilla, porque yo leí a Jesús diciendo que el sembrador salió a sembrar, y cuando el sembrador salió a sembrar se encuentra con 4 tipos de terrenos, hablando del corazón? Cuando habla del terreno habla del corazón, cuando habla de la semilla habla de la palabra. Entonces hay un terreno que es donde cae la semilla, que es un terreno donde vienen las aves representado por el diablo y quita la semilla. Viene otro terreno sembrado donde no tiene mucha profundidad, y también aquellas personas que reciben y saben que esta es la verdad y también se van porque no hubo profundidad. Y hubo otro que los afanes, otro terreno donde cae la palabra, la semilla, y los afanes de este mundo, los deseos de la carne, los deseos por la riqueza, todo eso los lleva y los saca también. Pero hay un terreno donde cae la semilla, que es la palabra, cuando predicamos, y da fruto al 30, al 60 y dice hasta el 100 por uno. Hermanos, nosotros cuando hacemos una oración de fe, nosotros no somos responsables de que si la persona fue salva o no fue salva. Hay un Espíritu Santo que, aunque la persona no pataleó o no brincó o no se espelucó, que comenzó la buena obra, que está más interesado en salvar gente que usted y que yo. Por eso Jesús dio la vida, por la salvación suya y la mía. Escúchame para que me entienda bien. Porque si la gente dice que no, que yo tengo que es predicarle la palabra y pasar 3 días con él predicándole la palabra hasta que le caiga y nazca de nuevo. Mira, el que tiene la responsabilidad de hacer que alguien nazca de nuevo es el mismo Espíritu Santo de Dios. El problema que está pasando es que yo puedo saberme mucha Biblia, y ahorita le voy a hablar más de eso. Puedo saber mucho de Dios, puedo ser un erudito, puedo saber de todo, pero si yo no tengo al lado mío la revelación del nuevo nacimiento, que donde ahora la palabra de Dios es dirigida hacia mi vida y a la vida de cualquier persona, bajo el plan que Dios tiene en cualquier persona, dirigida por el mismo Espíritu Santo. ¿Usted no se ha preguntado alguna vez por qué fue necesario traer el Espíritu Santo y no solamente dejar la palabra? Porque la Biblia dice que la letra mata. ¿Usted no se ha dado cuenta que tiene que haber un ayudador, un guía? Porque la ley donde están establecidos los mandamientos no pudimos cumplirla, porque no podemos humanamente cumplir la ley. Por eso vino el Espíritu Santo a sellarnos, el Espíritu del amor, para que ahora tuviéramos revelación y dirección y guianza por medio de él. Bueno, todas estas cosas quiero decírselas antes del mensaje, para que usted tenga cuidado con lo que está diciendo de que si la oración de fe es de Dios o no es de Dios. He visto tantos milagros, tantas cosas poderosas que suceden con una oración de fe, que la Biblia dice, fórzalos a entrar. Y yo no sé de qué manera usted puede forzar a alguien a entrar, si no es diciéndole, haz esta oración conmigo. Yo no sé si vas a ser salvo o no se vas a ser salvo. Si el Espíritu Santo lo quiere, si Dios quiere y tiene misericordia de ti, entonces esto será efectivo. Yo tengo testimonio de eso, porque a mí me hicieron esta oración de fe en un aeropuerto donde alguien me habló de Jesús, me dijo que hiciera una oración, yo hice la oración y yo pasé años sin saber nada de esta persona ni del evangelio, pero hubo un día que ya Jesús me había marcado, a mí nunca se me olvidó esa oración
que me hicieron en ese aeropuerto y hoy en día predico a Jesucristo. Entonces, el mensaje de hoy se llama Conociendo a Jesús. Siempre voy a tratar de decirle algunas de estas cosas. Son muchas las cosas que están diciendo y yo quiero aclarárselas a usted para que usted no esté ignorante de lo que Dios hace y de lo que Dios dice. No se deje llevar por cualquiera que diga una cosa y que está diciendo cosas. Primero analice, piense, hable con Dios y pregúntele al Espíritu Santo si lo que están diciendo es de Dios o no es de Dios. Dios quiere ser amado. Vamos a entrar en el mensaje. Dios quiere ser amado por su pueblo. El que le ama tiene una revelación de Jesús. El que ama a Dios es porque lo conoce. Muchísima gente que dice amar a Jesús y están diciendo por allí, tienes que amar a Jesús, tienes que conocer a Jesús, tienes que conocer. Y yo digo, pero dime cómo tengo que amar y conocer a Jesús, porque si tú me estás diciendo que tengo que conocer a Jesús, entonces tú debes saber cómo conocerlo y cómo amarlo. Y yo quiero que tú me enseñes a amar y conocer a Jesús, porque nadie puede amar a alguien que no conoce. Entonces, si yo no conozco a Jesús, yo no podré amar a Jesús, por lo tanto no podré obedecerle, por lo tanto no podré hacer su voluntad. Tenemos necesidad de conocer a Jesús. Usted no puede amar a alguien que no conoce, usted no puede amar a alguien que no conoce. ¿Cómo puedo amar? Pastor Arquímedes, enséñame cómo. Lo primero que tienes que tener es un deseo apasionado por conocer a esa persona. Así como cuando usted desea conocer cuando estábamos en el mundo, deseamos conocer a un artista, deseamos con pasión tener ese empleo, ese trabajo, esa empresa. Asimismo, usted tiene que tener un deseo por conocer a Dios. Dios siempre cumple el deseo del corazón del hombre. Un día me dijeron, cuando las primeras veces que empecé a predicar, prediqué muy bonito en una iglesia, qué lindo, qué bello. Yo dije, ¿y ahora de qué vivo yo? Porque estoy pasando hambre. El pastor me dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones o los deseos de tu corazón. Hoy en día puedo entender en esta encerrona que Dios nos ha metido, que venía deseando tantas cosas. Mira, hermano, y nos venían predicando de la pasión, de la humildad, de las características del carácter de Cristo, de los atributos de Cristo y de todo esto. Pero yo seguía pensando y diciendo, Señor, pero es que yo sé tanto y he leído tanto la Biblia y he escuchado tanto y yo no sé nada, yo no he cambiado nada. Se me apareció la voz de Dios diciéndome, escúchame bien, escúchame. Se me apareció la voz de Dios diciéndome, porque no es con tu fuerza, ni cuánto leas la Biblia, ni cuántos libros leas, ni a cuántos predicadores escuches, es con mi Santo Espíritu, me dijo Dios. Entonces entendí que necesitamos al Espíritu Santo para poder tener la revelación de la palabra de Dios, para poder tener el deseo, porque el mismo Espíritu Santo pone el querer como el hacer en nuestros corazones. Una vez que usted le conoce es cuando empieza a generar ese sentimiento de amor hacia esa persona. Usted no puede desear a alguien tanto como cuando usted lo conoce. Yo recuerdo en la Biblia que hubo una mujer que vino a un pozo a sacar agua y estaba Jesús también allí cerca del pozo. Solo los discípulos habían ido a comprar de comer y él se encuentra con esta mujer en el pozo de Jacob, donde bebían los animales y los hijos de Jacob. Allí ella estaba sacando agua y él le dice, mujer, dame de beber. Y la mujer le dice, tú me pides de beber, tú siendo judío y yo samaritano, entre samaritanos y judíos no nos hablamos. Y él le dice a la mujer, mujer, si conocieses quién te dice y cuál es el don de Dios que te dame de beber, le pedirías a él agua y él te daría agua que salte para vida eterna. Esta mujer actuó de esta manera porque ella no conocía a Jesús, no sabía con quién estaba hablando. Jesús se le da a conocer a ella cuando él le dice a ella, ve y búscame a tu esposo para predicarte, para hablarte de mí. Y ella le dice, Señor, no tengo esposo. No sé por qué le dijo que no tenía esposo. Él le dijo, bien has dicho, porque el esposo que tiene ahora no es tuyo, ni los 5 que has tenido anteriormente tampoco son tuyos. Ella le dice, entonces le cayó la revelación, le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Y cuando a alguien le cae la revelación de quién es Jesús, lo primero es que empieza a buscar a otros para decirle quién es Jesús. Por eso es que no hay tanta gente predicando por allí como fanáticos a Jesús.
porque hay una mala interpretación del fanatismo de Jesús, pero necesitamos en este tiempo gente que influencia a otros para que influencien a otros. Y estoy tan aprendiendo de todo esto que no quiero escuchar ahora pastores que no conozcan a Jesús, que no amen a Jesús, que no tengan la revelación de Jesús, porque no me influencian, ni me dan ganas de orar, ni me dan ganas de leer la Biblia. Prefiero escuchar a alguien que, aunque no estoy de acuerdo en algunas cosas con él, pero me influencian para orar y para leer la Biblia, porque ellos están orando y leyendo la Biblia y están conociendo a Dios. No quiero escuchar más gente que lo que hace es repetir como loro, que lo que hacen es copiar mensajes de otros y no conocen. Por lo tanto, como no conocen a Dios, no le aman, no hay un deseo ardiente en su corazón. Esa mujer se le cayó la revelación, esta mujer samaritana fue corriendo y le dijo a todo el pueblo, le predicó a todo el pueblo y le trajo al pueblo completo a los pies de Jesús. Y Jesús le terminó de predicar a todo el pueblo y el pueblo le dice, convencida a la mujer, ahora no solamente creemos por tus palabras, sino por las palabras que Él nos ha predicado. Pero esta mujer fue y le hizo un llamado a todo el pueblo para que viniese a recibir y a conocer a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, una vez que usted le conoce a Jesús, es cuando usted empieza a generar un sentimiento de amor hacia esa persona. Es posible que lo anterior haya sido deseo, y así comienza toda relación con un deseo ardiente de conocer a alguien o de estar con alguien. Pero ¿cómo logramos ese deseo? ¿Cómo logramos ese deseo hacia Jesús? Vuelvo y te repito, júntate, escucha pastores que tengan esa pasión y ese deseo por Jesús, que no sean loros repetitivos, sino que sean gente que leen la Biblia, que su deseo no es ser famoso, que su deseo no es tener dinero, ni ser aplaudidos, ni tener reconocimientos, ni títulos, sino que el deseo de ese hombre de Dios sea establecer el reino de Dios, porque conoció a un Jesús que ama a la humanidad, conoció a un Jesús que desea con todo su corazón salvar a todo el mundo, y que eso te contagie tanto que ya tu deseo no sean las cosas de este mundo, ni la vanagloria de este mundo, ni los deseos de este mundo, sino que tu deseo sea amar a Jesús sobre todas las cosas y ayudar a la gente que Jesús ama, porque el que ama a Jesús siempre va a ayudar gente. Aleluya, aleluya, aleluya. Y aquí radica toda confusión que tenemos hoy en día. Tenemos muchas confusiones. ¿A quién debo escuchar? ¿En qué iglesia me debo congregar? ¿Dónde me voy a congregar ahora después que todo esto pase? Porque estoy escuchando muchas palabras. ¿Cuál es el pastor que debo escuchar? Yo te pido que sigas en tu iglesia y que no traigas problemas a tu iglesia. Quédate allí. Trata de ayudar a tu pastor y decirle, pastor, escuché esto, pero con mucha sabiduría y con mucho amor. No te vuelvas un problema para la iglesia, no, porque escuché ahora que un pastor está diciendo esto y yo creo que ahora me voy a poner en contra de mi pastor. Eso es de niños espirituales. Eso es de personas que son orgullosos, que no saben, no tienen madurez para ir y hablar con su pastor y decirle, mira, mi pastor, yo te amo, te quiero, tú eres mi pastor bello que Dios me ha dado, me ha enseñado hasta ahora muchas cosas, yo quiero también colaborar con, ¿qué le parece a usted esto que están diciendo? Pero no diga, no, ahora yo tengo la verdad y ahora voy a empezar a tirarle a todo el mundo porque descubrí algo. Eso es de niños, hijo, eso es de niños y eso no se debe hacer, eso es caca. Amén. Vamos a mantener la armonía entre todos, porque el que trae separación y división es el diablo. Entonces, vuelvo y repito, vamos a conocer a Dios, porque es necesario que el que conozca a Dios sepa y entienda lo que le voy a decir más adelante por revelación de Pedro y revelación de Pablo, que a usted le caiga como me está cayendo a mí, para que usted comience a ser sabio e inteligente y desear más a Dios que todas las cosas de este mundo. Si usted está diciendo ahí, pastor, no ha leído la palabra, vamos a leer la palabra en Mateos capítulo 16, verso 13 al 17. Pero mientras yo la vaya leyendo, yo le voy a ir explicando para que usted y yo vayamos entendiendo la palabra de Dios. Venía Jesús a la región de Cesarea, venía de la región de Cesarea de Filipo, y le preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Sí, ¿quién dicen los hombres que es Jesús o que soy yo diciendo Jesús? Ellos dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas. La gente no sabe quién es Jesús
porque hemos escuchado muchas cosas. Hemos escuchado hablar de la oración, hemos escuchado hablar del poder de la oración, de no caer en tentación, hemos escuchado de cómo evangelizar, de cómo discipular, hemos escuchado clases para matrimonio, clases para familia, pero hemos escuchado muy poco de quién es Jesús. Y nos estábamos alejando de lo más importante. Porque ¿de qué me vale a mí conocer o tener tantos principios bíblicos? Cómo tener éxito, cómo tener prosperidad, cómo avanzar en el camino. Pero yo no conozco al Señor de todas las cosas. Entonces, esto me está trayendo a mí un cambio radical en mi fe, en mi creencia. Y puede ser que a alguno de ustedes, con humildad, les sirva para usted también concentrarse y poner en el lugar que se merece lo que es primero. Conocer a Jesús es más importante que todo. Porque si usted conoce a Jesús, usted va a amar al dador de la vida. Usted va a amar al autor y consumador de nuestra fe. Usted va a obedecerle porque el que conoce a Dios le ama y le obedece. No me puede decir usted a mí que usted ama a alguien y le conoce y usted no le obedece. No, la obediencia ahora que no estamos en la ley, no es porque la ley me obliga, sino mi obediencia ahora a Dios es porque yo tengo al Espíritu Santo, al Espíritu del amor, y porque yo ahora amo a Dios, y como amo a Dios le obedezco. Ahora yo guardo sus mandamientos, porque en esto se conocen, los que aman a Dios se conocen porque guardan sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, dice la palabra de Dios. Pero si usted no está guardando los mandamientos, o usted se está obligando a guardar los mandamientos, usted todavía está en la ley. ¿Por qué? Porque usted no lo está haciendo por amor. No me diga que usted no se va a equivocar en esta vida. Si usted no se equivoca y usted vive todos los días santo, 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 3 veces santo, entonces usted me puede llamar a mí pecador y puede juzgarme y condenarme. Pero como yo sé que usted está en un cuerpo igual que el mío y yo sé que Dios nos entiende, entonces yo lo entiendo a usted, pero no juzgue a usted lo que no debe juzgar antes de tiempo, porque ni el mismo Jesús vino a juzgarnos, sino que vino a salvarnos. Aleluya. Pero no me voy a desviar del tema porque estamos conociendo a Jesús. Aleluya. Sí, yo estoy cansado de hacer tantas cosas para Dios. Le decía a alguien, mira, yo he hecho por aquí, he ido para allá, he viajado por acá y no me gusta hablar mucho de mí ni de lo que he hecho, pero le voy a decir una cosa, yo no conocía a Jesús. Hermano, yo no conocía a Jesús y hermano, todavía no le conozco. Estoy comenzando, declaro delante de todos ustedes, después de 21 años, estoy comenzando a conocer a Jesús. Jesús les dijo así a ellos después que ellos comenzaron a decirle a quienes la gente decía que era Jesús, porque me imagino que la gente le preguntaba a los discípulos, Él es Jesús, Él es el Cristo, Él es el enviado, Él es el camino, la verdad y la vida, Él es el principio, Él es el final, Él es el verbo que se hizo carne entre nosotros. Me imagino que la gente preguntaba muchas cosas y los mismos discípulos de Jesús no sabían quién era el que andaba con ellos. ¿Por qué lo dice? Y les dijo Jesús, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Jesús se da cuenta. Va a haber un gran problema si los discípulos, quienes son los responsables de enseñar al pueblo quién es Él, no le conocen. Y es el grave problema ahora en el mundo. Y estoy casi seguro que lo que estamos viviendo ahora, Dios lo está permitiendo para que le podamos conocer a Él. Porque Dios sabe que si nosotros como discípulos hemos aprendido tanta basura evangélica, tanta cosa para buscar acomodarnos en este mundo, buscando nuestros propios bienes egoístas, nuestros propios intereses, ¿por qué no conocemos a Jesús? Porque tantas cosas que escuchamos. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a llevar, Dios tiene grandes planes contigo y eso está bien, eso puede ser. Pero el mayor plan que Dios tiene para la vida de cada creyente que me está viendo y me está escuchando ahora, y yo no estoy molesto, lo que pasa es que me enciendo en el espíritu y no quiero encenderme mucho para que usted no me vea como molesto, pero el plan de Dios es darse a conocer, porque esta es la vida eterna, que conozcan al Hijo y al Padre. Hermano, estamos tan equivocados buscando tantas cosas que Dios ahora en la casa quiere que le conozcamos. Mira lo bello que es Dios, que permite todas estas cosas para que nos acerquemos a Él, para que no le amemos de labios, para que le amemos con todo nuestro corazón.
Aleluya, gloria a Dios. Yo necesito algún aplauso. Yo no sé si a la gente allá en la casa está aplaudiendo. Yo quisiera que aplaudieran a Cristo, porque se nos está revelando esto, hermano. Yo tengo un deseo ardiente ahora de conocer a Jesús. Me ha caído una responsabilidad. Yo no quiero saber más nada. Las demás cosas me tendrán que venir por añadidura. Pero yo solamente le estoy pidiendo ahora a mi amado Jesús, Señor, revélate a mi vida, revélate a mi esposa, revélate a mi familia, revélate a la iglesia que tú me has dado para que yo la cuide, Señor. Señor, en el nombre de Jesucristo le pido a Dios, Señor, enamórame, cautívame con tu amor, porque a final de cuentas, hermanos, no hay nada que Jesús más desee, sino que tú le ames, porque Él ya te amó primero a ti. Aleluya. Tiene que leer el libro de Primera de Juan y pídale a Dios que se lo revele. Los discípulos, nosotros como pastores, como líderes cristianos, como todo aquel que predica, es responsable de conocer a Jesús para poder llevar a un Jesús que usted y yo conocemos. Pero nadie podrá dar a conocer a alguien que no conoce. Nadie puede dar de lo que no tiene. Por eso yo necesito que usted y yo conozcamos a Jesús, que escuchemos a gente que conoce y ama a Jesús. Pero es que la gente que ama a Jesús es porque lo conoce. Es imposible que usted no ame a Jesús cuando usted le conoce. Pero no quiero más que suceda este problema en el mundo, que la gente anda buscando tantas cosas y a veces nos creemos que estamos bajo la bendición de Dios y podemos estar viviendo en un engaño de este mundo, que el diablo nos hace creer que estamos en bendición y no sabiendo que todavía no conocemos a Jesús. Los discípulos andaban con Jesús. 12 discípulos andaban con Jesús para arriba y para abajo. Lo veían hacer milagros, señales, prodigios. Lo veían cómo la fe les alcanzaba para todo lo que necesitaban y todavía ellos no sabían quién era Jesús. Respondiendo Simón Pedro dijo, cuando Jesús le hace una pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Porque Jesús está interesado que todos los que me están escuchando sepan quién es Él. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Pedro volteó, el Señor volteó y se lo quedó mirando y le dice, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto está en Mateos capítulo 16, verso del 13 al 17. Y aquí vamos a empezar con Pedro y después vamos a pasar a Pablo, porque son dos ejemplos que me dan testimonio de que ellos aman a Jesús porque conocieron a Jesús, obedecieron a Jesús, hicieron su voluntad. Y yo quiero esa misma fe, yo quiero ese mismo conocimiento. Créanme, los discípulos tuvieron todo ese tiempo con Jesús y no sabían quién era. Y yo oigo mucha gente decir, vuelvo y le repito, tienes que conocer a Jesús, tienes que conocer a Jesús, conozcan a Jesús. Y yo le digo, ajá, pero dime, ¿cómo lo conozco? Predicador, dime cómo lo conozco. Bueno, tienes que conocer los atributos de Dios. Me dicen, me leí todos los atributos de Dios, para arriba y para abajo. Me los leí todos y todavía no conozco a Jesús. Ah, pero es que tú, ¿qué pasó? Bueno, los discípulos andaban con Jesús, andaban con el Señor de los atributos. Andaban con el que tenía el carácter, con el que era el Hijo de Dios, con el que era el Cristo, el enviado, y ellos no sabían quién era Jesús. Entonces aquí tiene que haber algo que yo tengo que aprender, que usted y yo tenemos que aprender para saber y para tener ese deseo y para conocer a Jesús. Tiene que haber algo más. Bueno, ya vamos para allá. Mira, María era la madre de Jesús, la mamá de Jesús, lo que tuvo en su vientre. ¿Recuerdan? La hermana de Elizabeth, que la mamá de Elizabeth era la mamá de Juan el Bautista, que eran primos. Y el mismo Juan el Bautista, que anduvo jugando con el Señor de escondido y anduvo jugando quieto y pegado y anduvo jugando de todo. Juan el Bautista le viene a decir al Señor cuando lo ve que viene a bautizarse. Se queda sorprendido y le cayó la revelación por el Espíritu Santo y salió de su boca lo que pensó. Este es el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Aleluya, gloria a Dios. María lo cargó en su vientre y un día lo fue a buscar allá a donde estaba él reunido con un montón de gente allí, con los pecadores y con los discípulos, y le dicen, allá afuera te está buscando tu mamá.
Y Jesús le dijo, mi mamá, mis hermanos y mis discípulos y toda esa gente que está conmigo son estos que hacen la voluntad de mi Padre. Son estos que están aquí conmigo. Es decir, Jesús estaba tratando de decir, mi mamá a mí todavía no me conoce como lo que yo soy. Ella solamente fue usada para lo que Dios quiso, pero a ella se le olvida de vez en cuando que yo soy el Hijo del Dios viviente. Y una de las cosas que más quiero aprender y que quiero que usted aprenda conmigo es que un momento dice Jesús, no te lo reveló carne ni sangre. Aquí está el centro de este mensaje. Sino mi Padre que está en los cielos. Porque usted puede ser Nicodemo y le puede venir de noche al mismo Señor Jesucristo y le habla con incredulidad y le dice, a mí me parece que tú eres el Hijo de Dios. Porque todas esas cosas que tú haces solamente puede hacerla alguien que tiene a Dios. Y el Señor Jesucristo, muy sabio e inteligente, le dice, si no nacieres de nuevo, no puedes entender ni entrar al reino de los cielos. Y el Nicodemo era un erudito, maestro, conocedor de toda la Biblia. Él sabía que Moisés había hablado de Jesús, que Abraham habló de Jesús, que los profetas hablaron de Jesús, que los salmos hablaban de Jesús. Y él todavía con incredulidad, cuando Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo, le dice, ¿y cómo haré yo? ¿Será que tengo que entrar de nuevo por el vientre de mi madre? Todas estas cosas me hacen entender y ver a mí que no importa cuántos años usted tenga leyendo la Biblia y cuántos títulos usted se ponga, presbítero, superapóstol, super doctor, lo que sea, eso no lo hace conocedor de Jesús. Porque si usted conociera a Jesús, discúlpeme y perdóneme lo que le voy a decir, usted en vez de subirse de título y de cargo, usted se pondría cada día más chiquito, porque Él siendo el más grande, se hizo el más pequeño. Él siendo el mismo Dios, se despojó de sí mismo para no hacerse Dios delante de los hombres, sino que se hizo un siervo obediente y obediente hasta la cruz, hasta la muerte. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria. ¿Dónde están los aplausos? Ustedes pueden ser, les digo esto, podemos ser el maestro de maestros llamado Gamaliel, aquel hombre que enseñó y le enseñó muchas cosas a Pablo que a fin de cuentas no le sirvieron de nada. Usted se puede saber toda la Biblia, pero si usted no tiene dirección exacta, aquí es el centro de este mensaje donde yo quiero que usted aprenda conmigo. Si usted no tiene dirección exacta del Espíritu Santo, si usted no nace de nuevo, usted no puede ver lo que el reino de Dios está tratando de decirle hoy. No reciba esta palabra en la mente, recíbala en el corazón. Órele a Dios para que le dé revelación de lo que estoy tratando hoy de transmitirle. Usted no sabrá que el que está parado, mire esta cosa tan increíble. Jesús, el creador de los cielos y de la tierra, estaba parado delante de aquellos religiosos del tiempo. Y ellos odiaban tanto a Dios que empezaron a pagarles a otros para que declararan y gritaran que le crucificaran al dador de la vida. ¡Qué ceguera tan tremenda! Pero Dios mío, ¿cómo es posible que gente que vio multiplicar panes y peces, vio a Nicodemo abrir sus ojos, vio a estos hombres resucitar muertos cuando Jesús resucitaba a los muertos, ¿por qué no le creían a Jesús? ¿Por qué no creían que era el Hijo de Dios? ¿Por qué? Porque no tenían revelación del Espíritu Santo de Dios. Lo mataron, a Jesús lo mataron porque nunca supieron que estaban matando al que les dio la vida. Imagínese imagínese usted, si a Jesús lo mataron, al que les dio la vida lo mataron, ¿qué puedo esperar yo como Pastor Arquímedes y su familia? Que hemos tratado, yo no me voy a justificar, pero uno trata de hacer todo el bien del mundo y uno cuando ve que la gente empieza a decir cosas, Dios mío, recuerdo a mi Señor Jesucristo, que los mismos que lo vieron hacerle tanto bien fueron los mismos que le crucificaron. Dios mío, los hermanos de Jesús, por darle otro ejemplo, hermanos naturales, vivían en su casa y veían la vida que llevaba Jesús buscando a Dios y aprendiendo de su Biblia y metido en la iglesia predicando. Y los mismos hermanos naturales de Jesús no creyeron en Él, no le conocieron. Por eso no le creyeron, porque no le conocieron.
hubieron dos hombres que después que Jesucristo resucitó, iban camino a un lugar llamado Emaú y eran discípulos de Jesús. Y Jesús comenzó a caminar al lado de ellos y ellos iban conversando con Jesús. Jesús entró a comer con ellos en la mesa y luego después, en un momento, cuando Jesús se va, se le fueron abiertos sus ojos, es decir, le cayó el luzazo, le cayó la revelación y se dieron cuenta que estaban con Jesús. Oh, Dios mío santo, que esta palabra nos dé revelación que todos tenemos el día que aceptamos y recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras almas. Desde ese día Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, se mudó y se entronó en nuestro corazón. Y ahora Él vive en nosotros para que nosotros ya no vivamos, porque así lo dice la Biblia. Ya no vivo yo, mas vive en Cristo en mí. Esa es otra revelación. El que descubre que Jesús vive en su corazón no va a ver películas pornográficas. Por eso yo creo más. Yo me pasé de la ley, me pasé a la gracia. Porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y dice que es una abundante gracia. Ahora yo no veo películas pornográficas, ni veo películas donde están personas tratando de predicar cosas con lo que dicen o con lo que hacen. Yo no los veo, ¿sabe por qué? No porque soy un religioso, ni porque soy un legalista. No los veo porque contristo al Espíritu Santo. Pero hay una diferencia entre no verla porque yo contristo al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me reveló que Él vive dentro de mí, a no la veo porque el pastor tal dijo que no la veo, o porque la Biblia dice que no la veo. No, así vas a vivir como un esclavo de la ley, tratando de cumplirla en tu propia fuerza, y no es con tu fuerza, ni es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. Descubre al Espíritu Santo que vive en ti y vas a saber cuando alguien está predicando y tiene revelación de quién es Jesús. Porque decían, ¿qué dice la Biblia? No, porque la Biblia dice. La Biblia dice y la Biblia dice y la Biblia dice. Sí, hermano, pero yo quiero enseñarte algo poderoso. La Biblia dice muchísimas cosas. Pero cada palabra que dice la Biblia tiene un momento y tiene un tiempo, porque hay tiempo para reír y tiempo para llorar, tiempo para levantarse y tiempo para acostarse, hay tiempo para ver y tiempo para dejar de ver, hay tiempo para nacer y tiempo para morir, hay tiempo para todo y la palabra de Dios tiene un tiempo. Es porque la Biblia dice, y la Biblia dice, Nicodemo se sabía toda la Biblia y Nicodemo no sabía que estaba delante del Señor Jesucristo. La Biblia dice, ¿será que de Venezuela podrá salir algo de bueno? Dice la Biblia. Como decían de allá cuando el Señor Jesucristo, porque nació en un lugar llamado, se llamaba Judea, Belén de Judea. Y dice, pero ¿será que puede salir algo bien de Belén de Judea? Decía uno de sus discípulos. La Biblia dice, sí, lo que dice, pero también dice que el vino nuevo solo se puede echar en vasos nuevos. Usted pídale y ruégale a Dios que le dé la revelación de lo que Él quiere y lo que va a hacer en este tiempo, porque solamente a los vasos que deseen de verdad conocer a Jesús, Jesús se les será revelado. Pero si usted sigue deseando más las cosas de este mundo que a Jesús, si usted sigue deseando más a su esposo que a Jesús, si usted sigue deseando más el bien de sus hijos que a Jesús, sus hijos usted no podrá ver el bien sobre sus hijos, usted no podrá ver el cambio en su esposo, porque usted está deseando lo que no debe desear antes de lo que debe desear. Si me escuchó, dele gloria a Dios, porque estas son revelaciones que se consiguen en un deseo ardiente por conocer cada día más a Jesús. Dios está haciendo que nos hemos cubierto para este tiempo. Yo creo que Dios ya se cansó de que busquemos acomodarnos a vivir en este mundo y que nos sigamos cubriendo con el miedo, no con el temor de Dios, porque el temor de Dios no es miedo, el temor de Dios es respeto a Dios, reverencia a Dios. Cuando se habla de miedo, se habla de que usted no conoce el amor de Dios, porque el amor de Dios echa fuera el miedo. Y el que no ha conocido el amor de Dios y tiene miedo, lleva en sí castigo, porque usted está pecando teniendo miedo porque no le está creyendo a que Dios le ama. Ese es otro mensaje, pero quería decirle eso. No se siga cubriendo con justificaciones, que eso no es la palabra de Dios.
Y de una vez por todas, tenemos que darnos cuenta que dejemos de estar acartonados en los templos. Dios nos cerró los templos porque no quiere que estemos acartonados en los templos, allí almacenando gente para que la gente venga y nos dé diezmo y ofrenda y nosotros vivir con nuestra familia chévere y la gente pasando trabajo y el pueblo cada día más pobre. No, porque no podemos enseñar al pueblo a vivir como cristianos si no conocemos a Dios. Pero le vamos a conocer. Yo no vengo a juzgarle ni a condenarle, sino a enseñarle. Un día vienen y le preguntan al Señor, Señor, ¿vas a comer? Le preguntaron a Jesús. Y Jesús viene y le dice, mi comida es que haga la voluntad de Dios. Entonces, esto me enseña de que ya basta de buscar nuestros propios intereses. Este mundo cada día está perdiéndose más por falta de cristianos consagrados que amen a Jesús, que obedezcan a Jesús y que hagan la voluntad de Jesús. Veo mucha gente por las redes tratando de buscar ganar likes y me gusta y tratando de ser famosos, pero no están buscando ser famosos a Dios. No, es que voy a buscar la forma de hacer llegarle al mundo, a la manera del mundo y buscar contagiar, hacer TikTok o hacer influencia al mundo a la manera como el mundo le agrada. Usted se equivocó. Porque si la palabra de Dios y Jesús no es suficiente, si el Espíritu Santo no es suficiente para convencer de pecado, de justicia y de juicio, usted se está yendo más para el otro lado que para el lado de Jesús. Y esas cosas se hacen cuando no conocemos a Dios. Que si usted después de estos mensajes quiere llamarme a mí religioso o legalista, bueno, llámame como usted quiera, pero yo soy de los que la gloria sea para Dios. Estoy leyendo mi Biblia, estoy escuchando a mis autoridades espirituales, estoy tratando de estar conectado con Dios para cuando yo le venga a hablar a usted que no le vaya a hablar una loquera que yo no vivo, sino lo que Dios dice a través de la revelación de su palabra. Puede ser que estemos diciendo lo que dice la Biblia fuera de los planes de Dios y fuera de la voluntad de Dios, pero es que lo dice la Biblia. Yo he visto lo que dice la Biblia y usted me dice, es que lo dice la Biblia. Sí, pero yo he visto, por ejemplo, la Biblia dice que cuando el matrimonio, los dos, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Pero he visto esposos llamados cristianos cayéndole a palo a las esposas llamándome y diciéndome, mi esposo me cae a palo, mi esposo no se quiere casar conmigo, mi esposa tiene otro, pero la palabra de Dios dice que él es la cabeza del hogar y la palabra de Dios dice que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y entonces, si tú te dejas allí llevar por lo que la palabra de Dios dice, no sé si Dios quiere que tú vivas en angustia o desesperación. Hay que buscar la revelación del cielo. Y siempre lo que Dios dice, lo que el Espíritu Santo dice, va a ser igual a lo que la palabra de Dios dice para el tiempo de Dios, en los planes de Dios y bajo los propósitos de Dios, porque allí estará el Espíritu Santo para revelarte y confirmarte lo que Él quiere que se haga para este tiempo. ¿Qué quiere Dios que hagamos para este tiempo? Que conozcamos a Jesús. ¿Por qué no conocer a Dios? Porque el que conoce al Hijo, conoce al Padre. También dice que la profecía más segura es la palabra de Dios. Sí, antes está el Espíritu Santo por la palabra, porque la palabra es la que inspira. El Espíritu Santo inspiró la palabra. Y si la palabra está sola, sin el Espíritu Santo, entonces es una palabra muerta. Aleluya, gloria a Dios. La letra dicen por allí que mata, pero yo entendí por qué dicen eso. Yo no sabía por qué decían que la letra mata. ¿Será que no hay que leer tanto la Biblia? No, sí, la Biblia hay que leerla muchísimo. Yo cada día la leo mucho, la estoy leyendo más que nunca, pero la Biblia, leerla sin el entendimiento, viene a ser un fracaso. Porque si usted puede decir, leí toda la Biblia, ajá, pero dime, ¿qué entendiste? ¿Qué entendiste? Si no entendiste nada, es porque el Espíritu Santo no estaba obrando. Y te doy un buen consejo. Cada vez que vayas a leer la Biblia, primero pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento, que abra los ojos de tu entendimiento para que puedas saber lo que estás leyendo y que cuando el Espíritu Santo quiera te dé un luzazo y te puedas tener tantas revelaciones. El Espíritu Santo tiene el consejo exacto. A mí vienen y a mi esposa mucha gente con matrimonios y nos envían mensajes, necesito un consejo, necesito un consejo, necesito un consejo. Yo no puedo darle un consejo porque la Biblia lo dice a todos los matrimonios, porque hay 100 problemas diferentes matrimoniales y si yo le voy a dar el mismo consejo a las 100 personas diferentes con diferentes problemas, entonces estaría cayendo en un problema
porque el mismo consejo no les va a servir para todo. Entonces he aprendido a ir al Espíritu Santo, pedirle dirección al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene el arreglo preciso y exacto para ese matrimonio, para el otro matrimonio y para el otro matrimonio. Un día yo estaba llevando dinero al banco de mi iglesia porque fui uno de los administradores de la iglesia Maranata allá en Valencia, uno de los que trabajaba en la administración, y llevaba el dinero al banco, y en un momento estaba allí con el Señor esperando que me atendiesen, y Dios, el Espíritu Santo, me hizo saber en mi corazón por medio de ese pensamiento que se llama el subconsciente. Cuando usted aprende a escuchar la voz de Dios, me dijo: dile a la cajera, dile a ella que yo la amo. Y cuando yo fui y le dije: el Señor Jesús te envía a decir que te ama, esa muchacha comenzó a llorar delante de todo ese mundo que estaba ahí, se metió en un baño, empezaron a atacar la puerta, no sabía qué le habían pasado. Pues porque cuando usted tiene la palabra de Dios y es guiado por el Espíritu Santo, usted puede recibir esta revelación que recibió Pedro cuando le dijo el Espíritu Santo: Él es el Hijo del Dios viviente, Él es el Cristo. Y él se lo dijo al Señor porque fue el mismo Espíritu Santo que se lo reveló. Y es aquí donde yo quiero que usted y yo entremos en esta nueva dimensión espiritual, para que usted no sea llevado por cualquier tipo de doctrinas o de normas o de costumbres, porque ellas son buenas, pero ellas no te dan la revelación de quién es Jesús. Está la palabra y está la inspiración. El que la inspiró es el que dirige. Necesitamos la palabra y la dirección. Solo hay una forma de recibir la revelación de Jesús, y es por medio del Espíritu Santo, para que no se convierta en letra muerta. La letra sin dirección es muerta, no tiene vida, es ofensiva, y a veces por eso es que muchas veces ofendemos y maltratamos predicando, y la gente, en vez de salir bendecida del servicio, lo que sale es toda golpeada y moreteada, porque estamos hablando letra sin la dirección del Espíritu Santo. Yo espero que usted esté entendiéndome, porque yo estoy aprendiendo, hermano. Yo soy de los que, si usted me dice por allí: tú eres un rabipelado, yo busco y anoto: soy un rabipelado. La gente está diciendo que soy un rabipelado. Me empiezo a estudiar por qué soy un rabipelado, cómo dejo de ser un rabipelado, cómo cambio de rabipelado a ser un león de la tribu de Judá. Así soy yo, hermano. Eso soy yo. Si usted me dice algo y dice que yo soy esto y que soy lo otro, yo lo que hago es buscar para cambiar, porque los hombres que son sabios siempre escuchan el consejo para analizarse y estudiarse y para hacerse más sabio. Este hombre sabio llamado David decía: Señor, líbrame de mis errores que me son ocultos, los que yo no veo. Líbrame de ellos porque yo no los veo. Hay cosas que usted y yo no vemos y otros ven, y yo agradezco a lo que ven, lo que yo no estoy viendo, porque yo pienso que es el Espíritu Santo mostrándome dónde yo debo cambiar para ser mejor. Y créanme que cada día yo estoy cambiando para mejor. Aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor. Entonces seguimos aquí en el mensaje. Por medio del estudio de la palabra y por medio de la oración, usted no puede vivir con la revelación de un momento. Yo quiero hablarle ahora de que cuando usted reciba una revelación, usted sabe que esa revelación viene de Dios, pero usted no se puede quedar con la revelación solamente, sino que tiene que comenzar a vivir una relación por medio del estudio de la palabra y por medio de la oración. Usted no puede vivir con la revelación de un momento, porque cuando el Espíritu Santo quiere recordarle algo a usted, usted necesita tener en su depósito, en su corazón, en su espíritu, palabras de Dios, para que el mismo Espíritu Santo se las revele. Porque si usted no tiene la palabra de Dios en su corazón, cuando el Espíritu Santo vaya a buscar revelarle algo, no va a tener de dónde sacar. Es decir, usted tiene que tener un depósito, usted tiene que estar llenándose, para cuando llegue el esposo y le diga: es la hora de irnos, usted tenga la revelación de que fue la voz del esposo que le dijo: se abrieron la puerta de los cielos, nos vamos con el Señor para las bodas del Señor. Entonces, lea la Biblia y ore, para que cuando usted le caigan revelaciones, usted no solamente viva de una revelación. Hay gente que vive de dones y talentos y eso no llega muy lejos. Lo que llega lejos es cuando usted permanece. Muchos grandes hombres de Dios desaparecieron porque tuvieron revelación de Dios en un tiempo y subieron muy alto con las revelaciones, pero se apoyaron solamente en una revelación y no mantuvieron una constante comunión y relación
con el que le dio la revelación y por lo tanto cayeron muy feo. Así no va a pasar con usted y conmigo, porque Dios nos encerró para enseñarnos a tener relación y comunión con Dios a través de la oración y la palabra, para que usted permanezca en el Señor Jesucristo y usted conozca al Señor Jesucristo, usted le ame y usted le obedezca. Ahora voy a comenzar con la historia con Saulo y después me voy a pasar a Pedro. Necesito que este mensaje usted lo escuche y lo vuelva a escuchar, porque usted se dará cuenta de que verdaderamente no hemos conocido a Jesús, hermano. ¿Cómo yo sé que no he conocido a Jesús? Mire, hermano, cuando uno conoce a Dios, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que no conoce a Dios tiene miedo, se esconde. Andan hablando y pensando igual que el mundo, como que ya todo se acabó. Para mí nada se ha acabado, para mí todo está comenzando. Esto se pone mejor. El pueblo que conoce a su Dios sabe que Dios es un Dios justo, que Dios nos hizo justicia en la cruz del Calvario, que Dios es un Dios de misericordia. Si usted conoce a Jesús, usted conoce al Padre. Saulo de Tarso, a este hombre le ocurrió algo yendo hacia Damasco y el hombre tuvo tremenda revelación, se le apareció Jesús y luego el hombre sorpresivamente, después de 20 años, dice en el libro de Filipenses, un hombre que perseguía a la iglesia, que agarraba a las mujeres con falda por los cabellos, por los moños y los arrastraba, un hombre que fue testigo de la muerte de nuestro hermano hermoso Timoteo. Después lo veo en el libro de Filipenses, yo se lo voy a decir, se lo voy a leer acá, este hombre perseguidor de la iglesia. Este libro de Filipenses, una de las cartas que Pablo le envía a los de Filipo, y les dice: por lo demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero aquí viene la palabra que yo quiero que usted me escuche ahora. Pero cuántas cosas, todas estas cosas que le acabo de leer, eran para Pablo, eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cómo es posible que este hombre, después que era tan contrario a la voluntad de Dios, comienza a decir todas estas cosas? Y yo se le voy a decir por qué. Porque Pablo no se quedó con la revelación cuando vio aquel resplandor de luz y escuchó la voz de Dios que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tremenda revelación. Todos los que estaban allí no escuchaban ni veían lo que Pablo estaba viendo. Había un propósito y un plan de Dios con Pablo. Y Pablo, desde ese momento, nunca más fue el mismo Pablo. Pero pasaron 20 años. ¿Y saben qué pasó en esos 20 años? Pablo comenzó a desear tanto al Señor. ¿Cómo lo sabe, pastor? Porque se fue a hacerle una visita a los discípulos y tuvo con algunos de ellos y no los vio a todos. Y después tuvo 14 años por allá siendo instruido con otros discípulos, con los profetas. Y después de 14 años aparece Pablo diciéndole el Espíritu Santo: Pablo, Saulo y Bernabé, así te dice el Señor, dándole revelación de lo que tenían que hacer. Y después, a los 20 años, Pablo sale con esta tremenda palabra, escribiendo este libro, diciendo que todavía no conocía al Señor. No lo conocía, Pablo no lo conocía. Decía así, que le era necesario abandonar todo y dejarlo todo por causa del amor de Cristo. Y sigue diciendo aquí así para que vea: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Aleluya. Esta es la revelación
de un hombre que no se quedó solamente con una sola revelación, sino que comenzó a tener un deseo ardiente por su Cristo. Y aquí lo refleja en esta palabra, que era capaz de perderlo todo solo con la motivación de conocer a Cristo. Tienen que levantarse hombres y mujeres de Dios con ese deseo ardiente de conocer y de vivir para Cristo. Y saben, les voy a decir una cosa. Usted y yo podemos orar mucho y podemos saber mucha Biblia, pero si no manifestamos ese deseo ardiente por conocer a Jesús, no vamos a influenciar a nadie. Porque la única forma de influenciar a otro es que usted esté influenciado por aquel que tiene que influenciarlo. Se llama Jesús. Pablo dijo en Filipenses, dijo así, a fin de conocerle. Es decir, no le conozco, quiero conocerle. Pero ¿qué llevó a Pablo a este deseo? Lo que llevó a Pablo a este deseo fue la revelación que tuvo al principio. Yo sé que muchos, todos los que me están escuchando, han tenido revelación del Señor Jesucristo. Yo les invito hoy, les animo, como dicen por ahí, les insto a que usted a partir de hoy comience a tener deseo por conocer a Dios. Deseo por saber quién es Jesús. Y cuando Dios mire ese deseo en tu corazón, Él va a comenzar a revelarse en ti. ¿Y saben qué? Las cosas, tus necesidades y tus problemas tienen la solución, es en conocer a Jesús. Porque cuando empiezas a conocer a Jesús, las mismas necesidades son suplidas por aquel que quiere ser el dueño de tu corazón. Porque es una de las cosas que pasan. No le hemos entregado completamente nuestro corazón a Jesús. ¿Y cómo Jesús lo sabe? ¿Y cómo yo lo sé? Porque estás padeciendo y sufriendo porque no tienes gasolina. Estás padeciendo y sufriendo porque la nevera está vacía. Estás padeciendo y sufriendo porque tienes deudas. Estás padeciendo y sufriendo porque no puedes hacer los negocios. ¿Y sabes por qué estás padeciendo? Porque no conoces a Jesús. Porque el día que conozcas a Jesús y ames a Jesús, Jesús te va a hacer aparecer todas las cosas, porque ya Jesús sabrá que lo más importante para ti no es la gasolina, ni es el carro, ni es el negocio, ni es el dinero. Él será lo más importante de tu vida. Entonces las demás cosas podrán ser suplidas, porque Él desea. Todo lo que te está pasando ahora, te voy a hablar. Todo lo que te está sucediendo es con un propósito. Mujer, ese problema que tienes con tu esposo. Madre, ese problema que tienes con tus hijos. Ese problema que tienes allí, que te quedaste en otro país y quieres venirte a Venezuela, es porque Jesús quiere que allí encerrado tú conozcas a Jesús para que le ames. Porque Jesús te llamó y te escogió para que le amases, para que le conocieras, para que le obedecieras, para que hicieras su voluntad. Aleluya. Yo espero que este mensaje no sea un mensaje más, sino que usted lo ponga en práctica. Por eso la base del cambio no es la doctrina, no es la norma, no es el instituto bíblico, no es el seminario, aunque todas esas cosas son buenas. La base del cambio se llama Jesús. Por eso necesito desear con toda mi fuerza conocer a Jesús antes que cualquier cosa. Necesito desear con todo mi corazón conocer a Jesús. Mire lo que va a pasar. Lo que usted no ha cambiado en tantos años, lo va a cambiar con la revelación de quién es Jesús, porque usted ahora va a hacer las cosas. Usted no va a robar porque usted ama a Jesús. Usted no va a engañar a su esposa porque usted ama a Jesús. Lo que pasa es que usted todavía no ama a Jesús. Y como no ama a Jesús, no respeta a su esposa. Pero en medio de todo esto, Dios está enseñando a su esposa a amar a Jesús y a amarlo a usted. Y verlo no como un esposo, sino verlo como alguien que Dios está usando para entrenarte, para que conozcas a Jesús. Si usted se conforma con una revelación y no tiene una relación, usted puede cometer un grave error. Ahora que usted comienza a tener revelación de Jesús, necesita una relación con Él. En esa relación estoy seguro que usted se va a ir, hermanos, mientras usted se va relacionando con Jesús, usted se va a gozar de las cosas que va a ir descubriendo, leyendo la Biblia con el Espíritu Santo y orando, que usted un día va a ver a Jesús no como alguien que me imagino que existe, sino como alguien que vive en tu corazón, alguien que está dentro de ti. Vamos a retirar, vamos a dejar toda basura, vamos a dejar ese televisor a un lado, vamos a dejar ese teléfono a un lado y vamos a amar a Jesús. Y usted verá cómo Jesús lo va a sorprender.
Todos piensan que fue un momento de emoción de Pablo. No fue un momento de emoción. Fue el resultado de una relación larga con Jesús, al punto de que este hombre llega a entender que lo que se manifiesta en él no es la voluntad de Pablo. Todo lo que Pablo escribió, no lo escribió Pablo, lo escribió Jesús a través del Espíritu Santo. Todo lo que Pablo dijo, no lo dijo porque él quiso. Me falta la parte de Pedro, pero no me alcanza el tiempo. Voy a terminar con Pablo. Todo lo que Pablo hizo, no lo pudo hacer Pablo. Dios tuvo que encerrar a Pablo en una cárcel para que usted y yo hoy tengamos las cartas paulinas, porque Pablo fue el hombre que decidió vivir. No importando, Pablo, te esperan allá, te esperan maltratos, te esperan cárceles, te esperan problemas. Y Pablo decía, mira, todo lo que hago hoy en día lo hago por amor a Jesús, porque creo que conozco a Jesús y estoy dispuesto a entregarle hasta mi vida y morir, ser hasta imitador de Él en todo. Si es de morir crucificado como Él, lo haré, porque he descubierto que Él se merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, se merece hasta mi vida. Hermanos lindos y bellos, no tengo más tiempo para seguir hablando de mi bello y precioso Jesús. Lo amo con todo mi corazón. Quiero que mi familia, quiero que la iglesia, quiero que todos amen a este Jesús, porque al fin de cuentas nada nos servirá, ni los carros, ni las casas, ni el dinero, ni la fama, nada nos servirá, solo Él. Un día pasaremos de este mundo al otro mundo, y no se sorprenda si usted está esperando que lo reciban ángeles. No se sorprenda porque puede ver el mismo Señor Jesucristo diciéndole: bienvenido, Arquímedes. Aplauso, fanfarria, te estábamos esperando. Aquí están tus testigos que siempre te animaban y te decían: sigue adelante, Arquímedes, sigue gritándole al mundo que Jesucristo es el Rey y Señor. Él es el más preciado de todos. Él es el que tiene el valor. Él es la principal piedra del ángulo. Él ha venido a ser el que sirve para que todos procedan al arrepentimiento. Les amo un montón. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en un próximo programa. Aleluya.